Fue el 19 de diciembre cuando mamá falleció este año pasado. Y dentro de su fallecimiento, después de 2 años y medio de estar con tratamientos con respecto al cáncer que ella estuvo batallando y navegó por ese tiempo, es que para el 19 de diciembre fallece. Para el 23 de diciembre, que es el día antes de la Nochebuena, es que tenemos ese culto fúnebre, ese culto de celebración, ese culto en el cual recordamos su vida, el legado que dejó sobre nosotros y sobre todo como familia nos trajo, nos unió para poder simplemente recordar y reconocer que la victoria está basada en lo que Cristo ya hizo. Por lo tanto, ese 23 de diciembre simplemente celebramos que las promesas de Dios siempre se cumplen. Él prometió sanarla y definitivamente la sanó, y mamá ahora goza de su plenitud en Cristo. El reto fue para nosotros, para mí en particular y para mis hermanas, para mi papá, porque en lo personal yo tenía que predicar el siguiente día, porque el siguiente día era 24 y nosotros como iglesia celebramos lo que es ese culto de Nochebuena. Ese culto en el cual tenemos una experiencia hermosa y bueno, ese siguiente día, si no me equivoco fue un martes, ese martes 24 de diciembre, típicamente hospedamos o organizamos 2 cultos, uno tras otro, en el cual para mí fue un poquito difícil hacerlo por razones obvias, el haber perdido a mamá, de tal manera que esos días de Navidad, la Nochebuena, el siguiente día que fue 25, todo eso fue un poquito diferente, se sintió diferente por la ausencia física de mamá en todo ello. Tengo la impresión que en un domingo como este, el cual es un domingo trascendental, es un domingo en el cual es diferente que cualquier otro domingo en nuestra cultura, en nuestro calendario, el recordar y el celebrar la resurrección de Jesús, tengo la impresión que por nuestra condición que estamos viviendo con esta pandemia, por el hecho de que no estamos en el templo celebrando la resurrección de Jesús, el hecho de que estamos en hogares y que muchos de nosotros por cuestión de trabajo, por cuestión de escuela, por diferentes circunstancias estamos restringidos a mantener esa distancia o ese aislamiento social, es que se siente un poquito diferente. No sé si les ha pasado en estos días en los cuales otra vez estamos viviendo esta pandemia, en los cuales tanto el temor como la preocupación, como la incertidumbre, como la realidad de la cual muchos de nuestros comerciantes, de nuestros hombres de negocios, de nuestras empresas están sufriendo grandemente. Es ahí donde en un momento dado celebraciones que están calendarizadas, eventos que son trascendentales, se sienten un poquito diferente. Hace 2000 años yo estoy convencido que la experiencia de la muerte y resurrección de Jesús se sintió un poquito diferente. Y aun cuando en un domingo como este, porque sabemos que es histórico, lo celebramos en toda su plenitud y agradecemos la resurrección de Jesús, la tenemos como la base, como la médula, como el epicentro de todo lo que creemos. Yo estoy convencido que hace 2000 años no fue necesariamente así. Yo pienso que aún ese mismo domingo, cuando Él resucita, la confusión, el temor todavía estaba presente. ¿Cómo lo sé? Bueno, hay diferentes evidencias. Inclusive es irónico que en el pasaje de la Gran Comisión, que es Mateo capítulo 28, al dar Cristo o al introducir la Gran Comisión, la Biblia dice en el versículo 16, 17, que Él se aparece a sus discípulos. Algunos conectan esa aparición de Jesús con lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 13, donde habla acerca de que se aparece a 500 personas. No estamos completamente seguros, pero el punto es aquí. El punto de ello es que cuando se aparece y da la Gran Comisión, al verlo algunos creyeron y algunos dudaron. Que es el punto de que hoy en día típicamente presentamos este mensaje de una manera bastante esterilizada. Lo presentamos de una manera en la cual es ideal e idóneo para momentos como estos, pero hace 2000 años había confusión. Hace 2000 años lo que había en el corazón de los seguidores de Jesús, que lo relaciono mucho con mi condición en el mes de diciembre, fue el sentido del luto. Fue una pérdida. Fue el haber atestiguado que en ese momento un judío más, entre muchos que habían pasado, estaban siendo abusados y crucificados injustamente por el abuso religioso o el abuso gubernamental. Hoy en día estamos en una condición donde una vez más sentimos que la situación es difícil, sentimos que la realidad que estamos viviendo no es nada fácil. Hace 2000 años se aparece este hombre llamado Pablo, transformado por el Cristo resucitado, que se le aparece también en ese viaje, en ese camino hacia Damasco. Y en esa aparición del Cristo resucitado transforma su vida de tal manera que él ahora, hablando a la iglesia en los Filipenses, que están viviendo una realidad semejante en el cual la situación no ha cambiado, todavía se siente esa combinación entre el luto, entre sé que soy salvo, pero en medio de esta confusión doctrinal no estoy completamente convencido porque vengo de una trayectoria griega o tal vez romana o inclusive judía. Esa mezcla, esa experiencia de pérdida, esa experiencia
iglesia en la cual escucho el mensaje de los apóstoles o de aquellos que nos están pastoreando, donde constantemente hablan de una segunda venida, pero no vemos que regresa, la cosa no se ve que esté mejorando. Es ahí donde Pablo tiene que traer un mensaje trascendental que creo que es trascendental para nosotros. La palabra de Dios, una vez más, en ese capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, por tanto. En otras palabras, aquí es donde Pablo nos lleva de ese viernes a ese domingo. Aquí es donde Pablo habla bajo la certeza de que aun cuando el viernes es real y una mañana como esta, a veces sentimos que hoy es viernes, no es tanto que es domingo. Y que aun cuando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra doctrina, nuestra convicción, nuestra tradición, nuestra cultura dice que hoy es domingo de resurrección, que la muerte ha sido vencida, la realidad es que, otra vez pensando en mi experiencia de ese martes 24 de diciembre, predicando precisamente aquí 2 cultos, el nacimiento virginal de Jesús, esa noche hermosa en la cual Cristo ha sido profetizado, anunciado, en mi corazón había ese hueco, existe ese hueco del vacío de no tener a mamá conmigo, con nosotros. Tal vez esa es nuestra historia hoy en día, no lo sé. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es que Pablo dice, por tanto, si están sintiendo algún estímulo. Y para mí en lo personal ese 24 en la noche fue un estímulo. Obviamente ese 25, la celebración de la Navidad, estar con la familia, fue un estímulo. Hoy en día nuestro gobierno, gracias al Señor, ha provisto, y estamos agradecidos, que está proveyendo o está anunciando o está prometiendo o ha prometido estímulos de una manera personal, a nivel familiar, por la economía, de una manera a nivel de negocios, el famoso PPP, las 3 P's, que habla acerca del paycheck, habla acerca de esa protección y acerca de ese programa de protección para que los negocios, el comercio continúen dando o teniendo los recursos para que puedan cubrir su nómina. Entonces pensamos en estímulo. ¿De qué está hablando Pablo con respecto a estímulo? Estímulo es obvio que se requiere en momentos en los cuales estamos caídos, estamos de luto, hay pérdida, mucha de ella es irreversible. En fin, el estímulo que Pablo va a enfatizar, y esto lo enseña Pablo a través de todos sus escritos, que él es una persona de mucha influencia en el Nuevo Testamento, es lo que yo consideraría como el ojo del huracán, que es mi oración en este momento, porque pienso que hace 2000 años lo que encontramos en esa experiencia de Cristo entre un viernes y un domingo, encontramos el ojo del huracán. Es una encrucijada, es un encuentro trascendental entre un Cristo, aquí está el estímulo, es un Cristo que perseveró a través de ese viernes y estando en un madero, eventualmente clama y dice, ¿por qué me has desamparado? La implicación, ¿por qué depositas en mí tu ira y tu venganza? Yo sé que parte de mi vocación en sufrir es para que el hombre sea perdonado, pero hemos entendido a través de la Biblia, y aquí está el estímulo, hemos entendido que el perdón de pecados no implica que que Dios el Padre simplemente se hace de la vista gorda y dice no lo vuelvas a hacer, ok, entiendo que eres sincero, veo tu corazón y me doy cuenta que eres honesto, que realmente nunca vas a volver a hacer eso. Sí, ese no es el perdón de pecado. El perdón de pecado es que realmente Dios literalmente no nos toma en cuenta lo que hemos hecho, pero alguien tiene que pagar, alguien tiene que absorber la ira, porque se trata de un Dios que es justo. Por lo tanto, Dios no puede no castigar o no traer la repercusión de la desobediencia. Ese viernes lo que sucedió es que Cristo se convirtió en el objeto de absorber la ira de Dios, que nos provee, que nos abrió esa oportunidad para recibir ese perdón de pecados. Por lo tanto, ese estímulo, una vez más, es la perseverancia de Cristo, que eventualmente dice consumado es, y Él expira, toma su último hálito. Y en ese momento es donde encontramos, ese viernes donde Él persevera, encontramos el domingo al Dios que le preserva. ¿Qué es el estímulo? El estímulo simplemente es la combinación de ambos, donde Pablo, estando escribiendo desde la cárcel, está diciendo perseveren, no se rindan, perseveren, como Cristo perseveró, perseveren ustedes, porque el Dios de la Biblia ha prometido preservarlos. El mensaje que tenemos esta mañana en un domingo de resurrección es que el rendirnos no es opción. Pero no es tanto porque somos una generación con recursos, una generación que hemos vivido esto anteriormente y vemos la historia y las pandemias y vemos cómo hemos pasado por diferentes... Sí, eso trata simplemente de una generación que puede perseverar. La perseverancia está basada en el Dios que escoge
preservar. Por lo tanto, una vez más, Cristo, viernes, persevera, eventualmente muere. Aparentemente su perseverancia parece haber sido en vano, porque Satanás al final aparentemente toma el último de los golpes. Pero ese domingo en la mañana hay un Dios que trae ese estímulo y trae la culminación de ello, de tal manera que esa combinación de ambos, perseverancia con preservación, es la que nos da la unión con Cristo. Y dice, algún consuelo en esto produce amor, es lo que produce. No produce la ausencia de problemas, no produce la ausencia de diferencias, de división, no produce la ausencia de que simplemente ahora todos tenemos esta hermosa relación. Es simplemente que escogemos amar porque el compañerismo es a través del Espíritu, porque nuestra relación entre nosotros ahora tiene un objeto que es más que la relación en sí, porque es una relación, un compañerismo con, una vez más, aquí es otra vez, esa encrucijada, ese ojo del huracán, ese encuentro de dos cosas. Con respecto al Espíritu, es su sello o su salvación o su justificación, y es su llenura, su plenitud o su santificación. ¿Qué estoy diciendo? De que el mismo Espíritu que nos salva es el mismo Espíritu que nos permite vivir como salvos, que al final produce un corazón con un sentir, con un afecto entrañable, una compasión unos por otros y el mundo que está en necesidad. Todo esto nos lleva a simplemente Pablo decir, como padre, como apóstol, como aquel que está por encima de estas iglesias, como aquel que está velando por ellos: llénenme de alegría. Estando yo en la cárcel, traigan gozo en mí, completen mi gozo. Estando yo limitado, sabiendo que el versículo 1 es simplemente el producto del evangelio, lo que hemos hablado, dice él: llenen mi corazón de alegría, teniendo no tanto homogeneidad, pero teniendo literalmente el sentir o el parecer forense de alguien más transmitido y puesto en ustedes. Esto es más que simplemente llevarnos bien, esto es más que simplemente unirnos como nación, unirnos como generación y mantenernos en casa y obedecer ciertas reglas. Eso se trata de un agente forense, de alguien más que nos da su sentir o su parecer. Es el mismo amor, unidos en un mismo amor, en un alma y en un pensamiento. Lo que esto nos lleva a pensar es que ahora observen cómo esto es el antídoto a lo que ya estaban haciendo. Pablo no está diciendo ojalá no hagan cosas por egoísmo, ojalá no lo hagan por vanidad, ojalá. Sí, está diciendo dejen de hacerlo, dejen de hacer cosas por egoísmo, dejen de vivir en esa vanidad, dejen de vivir de tal manera que están literalmente tratando de simplemente navegar esta situación por ustedes mismos, sino que él dice el antídoto de ello es la descripción que la Biblia da solamente a dos personajes en toda la historia del cristianismo, en toda la historia del judaísmo. Este título o esta descripción se le da solamente a la persona de Moisés y a la persona de Jesús. Y él está diciendo una vez más, esta humildad no es simplemente de aquellos que por cierto tipo de problemas tocamos fondo, entendimos y finalmente nos arrepentimos. Esta humildad, voy a decirlo una vez más, es una humildad de alguien más dada, acreditada, transferida a nosotros, de tal manera que es la humildad en la cual consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Wow. Esto es algo completamente diferente, ¿no es cierto? Pero es ahí donde él simplemente dice: cada uno debe velar, cada uno debe de ver no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es simplemente ponerlo en práctica. Y es interesante que Pablo está hablando en una cuestión de ser dadivoso, de ser generoso, donde él precisamente, él en particular, está completamente limitado, está encarcelado. O sea, ¿qué tanto puede contribuir Pablo para la situación que está viviendo la iglesia hace 2000 años? ¿Qué tanto puede contribuir Pablo en cuestión de recursos o de las necesidades que la gente tenía? Pero más sin embargo, el mensaje de Pablo, sobre todo en sus 4 cartas que les consideramos cartas de prisión, y esta es una de ellas, esas cartas de prisión del Nuevo Testamento, el mensaje es el mismo, es: yo estoy encarcelado, tengo un grillete, estoy amarrado tal vez a un soldado romano, pero el evangelio no está. Estamos en una pandemia y estamos limitados, la economía es cuestionable, la situación no se ve que mejorar, el evangelio no está limitado. Hace 2000 años Cristo fue vituperado, fue traicionado, fue amedrentado, fue ejecutado, fue crucificado, eventualmente fue asesinado, pero el evangelio no estaba limitado. Entonces, cuando pensamos en la manera en la cual Él está tratando de llevarnos en esta experiencia colectiva, tiene que estar basada en cómo nos tratamos unos a otros en una mañana como esta. Permítanme concluir con esto. Es aquí donde dice el apóstol Pablo: la actitud de ustedes debe de ser como
la de Cristo Jesús. Esta cuestión de actitud es la cuestión de cómo pensaba Cristo, porque es obvio que los pensamientos eventualmente se traducen en acciones. El sentir del corazón eventualmente se traduce en ética, en la manera en que conducimos nuestra vida, en la manera en que nos comportamos. Y en momentos como estos, lo que está pidiendo Él no es tanto que se disipe o desaparezca, en este caso, en nuestro caso, una pandemia, lo cual oramos para que suceda. ¿Lo puede hacer Dios? Sí, sí lo puede hacer. Pero lo que está diciendo Pablo es que en medio de la pandemia, esta sea la característica de nosotros, de tal manera que la actitud que escogemos es aquella que se nos ha dado ya a nosotros. Por eso dije al principio o hace un momento, en este compañerismo con el Espíritu, es que el Espíritu que me salva, una vez más, me salva, es la transacción legal de mi pecado a Cristo y su justicia a mí, es que la actitud de Cristo fue dada a mí cuando yo fui salvo. En el momento de la salvación, todo lo que Cristo era, todo lo que Cristo fue en cuestión de su santidad, de su justicia, de su rectitud, de su actitud, de su idiosincrasia, de cómo Él habló, sintió, procesó la vida, fue dada a nosotros. Pablo simplemente está diciendo, ejérzanla a través del compañerismo con el Espíritu Santo. Entonces, esto no es simplemente una doctrina, esa es una experiencia sobrenatural. Este mensaje es extremadamente importante en un domingo como este, porque celebrar la resurrección de Jesús no implica que la condición va a cambiar. Históricamente la condición empeoró. No estamos hablando eso en nosotros, creemos que la situación sigue bajo el dominio de Dios, pero necesitamos escuchar este mensaje claramente porque es difícil transicionar de un viernes cuando Él es crucificado, cuando Él se convierte en el Cordero Santo de Dios que derrama su sangre preciosa, al Cristo victorioso que sale de la tumba. Esa transición es difícil de vivirla porque estamos en un mundo en el cual estamos en medio de las dos eras. Y cuando Pablo está diciendo que escojamos, que ejerzamos lo que ya está en nosotros, que es la actitud de Cristo, y entre paréntesis, observen que esa actitud de Cristo solamente se puede ejercer en comunidad. Por eso la iglesia no es negociable. Esta es una experiencia, esta experiencia inicia personalmente, pero se ejerce colectivamente. De tal manera que esta actitud de Cristo es la que tiene que caracterizar cuando la vida se ve así. Esto lo hemos explicado anteriormente. En este tiempo, como fue el tiempo de Jesús, como el tiempo de nosotros, estamos en medio de dos situaciones en las cuales tenemos el presente y tenemos lo que está por venir. Tenemos lo inmediato y tenemos lo trascendental. La realidad es que Cristo va a tener que morir. El príncipe de este mundo, el cual es Satanás, tomó parte de esa victoria temporal, pero sabemos que a través de la resurrección de Jesús, porque Él está vivo esta mañana, es que Él viene por segunda vez. La pregunta no es si Cristo está vivo, la pregunta no es si Cristo regresa, la pregunta es cómo le hacemos mientras estamos en que Él resucitó y Él viene por segunda vez. ¿Cómo lo hacemos? Porque en medio de las dos eras, en medio de las circunstancias, ahí encontramos pandemias, encontramos carencias, encontramos enfermedades. En mi caso, el 19 de diciembre encontré muerte física con mamá. Estamos en una condición donde estamos entre esas dos cosas y Pablo afirma la respuesta. ¿Cómo navegar esta realidad? Es que optemos, abracemos, practiquemos, saquemos, vivamos en comunidad la actitud de Cristo. Espero que una mañana como esta actitud se refleje en que tengamos hambre no por conocernos a nosotros mismos. Hoy en día esas filosofías de que simplemente mira introspectivamente, de que conócete, observa tu corazón, lo he dicho anteriormente, lo digo una vez más, cada vez que veo mi corazón todo lo que encuentro es colesterol. No me conviene ver mi corazón, tenemos que ver esa actitud. ¿Qué es la actitud de Cristo? Es aquella en la cual siendo por naturaleza, ¿qué cosa? En otras palabras, la actitud de Cristo está basada en que Él es Dios mismo. Es el Dios que ha existido, el Dios que existe y el Dios que trasciende el tiempo. De tal manera que Él siendo Dios, siendo el amo del universo, observen lo que hace, es que ese señorío, esa soberanía, esa autoridad suprema la usó como misionero que fue para simplemente dentro de su igualdad se desprende. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por favor, escuchen eso. De que Cristo siendo Dios mismo, toda su autoridad, toda su supremacía, Él la usa para bendecir al destituido. Él la usa para bendecir al perdido. Él la usa para restaurar lo que parece ser irreparable. Él viene para sanar aquello que tiene no necesariamente enfermedad, pero tiene muerte.
Esa es la manera en que Cristo va a actuar. Y para nosotros eso es importante, porque observen que eso habla de cómo Él se rebaja voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y estando en esa condición de siervo se hace semejante a seres humanos. ¿Qué está diciendo? Otra vez, no tengo el tiempo para entrar en detalles estos, pero les invito a que lo lean en detalle ustedes. Los filipenses, como la mayoría de esas cartas, están viviendo un cristianismo en el cual las doctrinas se están infiltrando, doctrinas no bíblicas. Y una de ellas era la cuestión del gnosticismo, donde cuestionaban la cuestión de que si Cristo era 100% hombre, 100% Dios, toda esta cuestión de divinidad, humanidad. Lo que está diciendo Pablo es esto, y esto es un misterio, pero es fácil de decirlo, es difícil de entenderlo. Pero todo lo que está diciendo, basado en el versículo 6, es que Él es Dios mismo. Entonces, lo que sucede a través de Cristo en ese nacimiento virginal, la actitud de Cristo, que siendo Dios mismo, siendo el soberano, hablando de la doctrina de elección, de predestinación que nos pone nerviosos, es porque se nos olvida que toda la autoridad que Cristo siempre ha tenido, que Dios ha tenido, que el Espíritu tiene, es para bendición de otros. Entonces, nada nos conviene más en momentos de necesidad, nada nos conviene más en momentos que sentimos que es viernes en lugar de domingo, que estamos en un momento tenebroso y donde hay luto. Nada nos conviene más que un Dios soberano. ¿Por qué? Porque aparentemente este virus, aparentemente el coronavirus, parece ser una experiencia inmovible, algo que es irreversible, y por cientos de personas están muriendo. Lo que necesitamos es regresar a entender que la naturaleza de Dios, Cristo siendo hombre, Dios mismo en su totalidad, en soberanía, Él escoge este proceso donde toda su influencia la usa para restaurar lo que parecía, una vez más, lo que parecía no tener solución. ¿Cómo lo hace? Simplemente lo hace añadiendo humanidad a su divinidad. ¿Qué significa ello? No estoy completamente seguro, porque es un misterio, pero todo lo que estoy diciendo es esto. En su corazón Cristo siempre fue un misionero, en su corazón es compasivo, en su corazón es nuestro Padre Celestial, en su corazón es nuestro hermano, en su corazón Cristo en su esencia es aquel que en medio de todo ello Él se manifiesta como hombre, se humilla a sí mismo y Él se convierte, ¿qué cosa? Obediente. ¿Qué tipo de obediencia? Obediencia de muerte y muerte de cruz. ¿Qué estoy diciendo? Por favor, escuchen. Todo lo que estoy diciendo, especialmente este versículo 8, que es uno que me fascina más. Esta es simplemente la expresión. Escúchenme esto, es la expresión, versículo 8 es la expresión del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios llama a Abraham para llamar a una familia, para llamar a una nación, para llamar al mundo a Él, esta era la manera en que lo iba a hacer. Trágicamente Abraham va a fallar, trágicamente su familia va a fallar, trágicamente la nación de Israel va a fallar, la iglesia va a fallar, y es por eso que eventualmente tiene que venir Él directamente a hacerse uno entre nosotros, y lo que hace es que se convierte en hombre, añade humanidad a su divinidad, de tal manera que en su condición de varón Él se convierte en lo que Abraham debió de haber hecho, lo que su familia debió de haber hecho, se convierte en lo que Israel como nación debió de haber hecho, y lo que la iglesia debe de hacer, tiene que ser obediente. ¿Qué tipo de muerte? Un tipo de muerte en la cual, una vez más, para el perdón de pecados en el hombre, empezando desde el Antiguo Testamento, sistema sacrificial, el matar animalitos, el sacrificar animalitos, todo lo que Dios instituyó, nada de eso iba a satisfacer a Dios en su totalidad. Alguien tenía que morir, pero no solamente era muerte, era una muerte perfecta, una muerte expiatoria, una muerte que legalmente transicionara el pecado del hombre a alguien más, de tal manera que esa muerte, y aquí es donde quiero que concluyamos esto, es aquí donde llegamos a ese domingo, y ese domingo simplemente dice que es por eso, esa es la razón que Cristo va a perseverar, por lo tanto el Padre lo va a preservar. Una vez más, Cristo va a perseverar, el Padre lo va a preservar. Hace un momento dije que hay una transacción legal donde en este caso nuestro pecado legalmente es transicionado o trasladado o acreditado a Cristo, y ahora su justicia es trasladada a nosotros. Ahora que Cristo nos ha acreditado su justicia, implica que todo lo que estamos diciendo habita en nosotros y lo tenemos que ejercer, que es el punto, una vez más, de que en momentos como estos, en un domingo de resurrección, nuestro llamado no es solamente celebrar lo que Cristo hizo, pero lo que Cristo hizo habita en nosotros. La perseverancia de Cristo a través del compañerismo con el Espíritu habita en nosotros. El rendirnos no es opción. Como nunca antes, tenemos que entender que la exaltación que el Padre hace en el Hijo es el producto del Padre que decide, una vez más, decide preservarlo.
Cristo escogió perseverar, el Padre escogió preservarlo y esa preservación se manifiesta en la exaltación en el cual el Padre le da a Él el nombre que está por sobre todo nombre, que ni es el nombre de Jesús ni es el título de Mesías o de Cristo. El nombre que Él le va a dar es el nombre Señor. Es el nombre que solamente le pertenece a aquellos que tienen esa, una vez más, observen esto, es el tipo de actitud de nombre en el cual toda rodilla va a doblarse, toda lengua en el cielo y debajo del cielo, y que toda lengua va a confesar, y todo esto lo confiesan para declarar que Jesucristo es quien Él dice que Él es. Por favor, no pierdan estos últimos momentos. Es el momento en el cual declaramos que la perseverancia del Hijo, combinada con la preservación del Padre, lo que ha hecho es que nos da la libertad en un domingo como estos, de no pensar que nosotros somos señores de nuestra propia vida. No funciona, nunca ha funcionado. De que el mundo, el pecado, la maldad, la enfermedad, la falta de dinero, la falta de familia no gobierna nuestra vida. Cristo es Señor. Lo que el Padre ha hecho en honrar la perseverancia de Cristo combinada con su preservación es restaurar a Cristo a ese señorío, a esa autoridad cósmica donde toda lengua confiesa que Cristo es el Señor. Y en esa experiencia del señorío de Cristo, que es lo que más nos conviene, es donde el Padre recibe la gloria. ¿Por qué? Porque a nadie ama más al Padre que a su propio Hijo. A nadie ama más al Padre que a su propio Hijo. En Cristo, en su resurrección y en la experiencia que hemos presentado, es que nos hace copartícipes del amor del Padre. En un domingo como este, si nunca has conocido el amor que el Padre tiene por el Hijo, quiero que a través del Espíritu Santo vengas a ser copartícipe de ello. Nuestra tendencia es pensar que el Padre nos amó a nosotros, pero en realidad Él amó a su Hijo y nos amó a nosotros a través de su Hijo. Si tú has recibido a Cristo y tú eres salvo, es que Él te ha amado a ti, pero en realidad a quien amó fue al mundo a través de ti. Entonces siempre nos hace vivir esa experiencia misionera, esa experiencia de desprendernos. El apóstol Pablo nos reta una vez más a recordar que en un viernes donde fue requerido esa perseverancia, el domingo, el Padre y Señor del universo llevó a cabo su preservación. Mi oración, cuando pensamos en tu economía, en tu familia, en tu salud, en mi hogar, en nuestra iglesia, es de que como iglesia continuemos, como iglesia nos basemos, como iglesia aprendamos que el perseverar es el producto de la salvación. Y conforme perseveramos porque Él ha prometido preservarnos.